Buenas noches, mi nombre es Judith Barra Hernández. Estoy estudiando en la Universidad Abierta y a Distancia de México en la carrera de Gestión Industrial. Estoy cursando el módulo 3, Métodos y Técnicas de Uso Tecnológico. La docente es María Cristina Nájera Flores. La actividad complementaria es tema termodinámica. La fisicoquímica, como sabemos, es una ciencia que nos permite innovar o mejorar materiales o productos, máquinas, servicios para que no contaminen tanto al ambiente o para que sean durables. Y una de sus principales ramas es la termodinámica, que veremos las ecuaciones de estado de los gases y su interpretación como la ley de Boyle-Charles. En el laboratorio virtual, los diferentes tipos de sistemas y algunas aplicaciones de la vida cotidiana nos permitirá entender en qué momentos se pueden usar y qué parámetros se necesitan para cada fórmula y algunos ejemplos. Necesitamos para las ecuaciones saber qué parámetros y qué variables de estado vamos a necesitar, como es la presión, el volumen, la temperatura, la cantidad de sustancia que está representada con la N y es en moles. Los valores de R, que es la constante de la ley de los gases, las que se usa regularmente es la de 0.8205 L por ATM sobre moles por grados Kelvin. La presión y la temperatura ambiente estándar, la temperatura es 298.15 grados Kelvin. La presión es igual a 1, que es un bar, que es igual a 0.987. Las ecuaciones de estado en ley de los gases, la ecuación número 1 es la ley de Boyle, que es la presión inicial por volumen inicial es igual a presión final por volumen final. La ecuación 2 de ley de Charles, que es volumen inicial por temperatura final, que es igual a volumen final por temperatura inicial. La ecuación 3, que es la ley de Gay-Lussac, que es la presión inicial por la temperatura final, que es igual a la presión final por la temperatura inicial. La ecuación 4, que es la combinación de las tres anteriores, que es volumen inicial por presión inicial por temperatura final, que es igual a volumen final por presión final por temperatura inicial. Y por último, la ecuación 5, que es la ley de los gases ideales, que es presión por volumen, que es igual a N, que es número de moles, R, que es la constante de los gases, y por temperatura. La ecuación 1 de Boyle nos dice que es la representación de la ley de Boyle, que nos dice a temperaturas constantes la relación entre la presión y el volumen de un gas son inversamente proporcionales. Si vemos aquí, la presión baja y el volumen aumenta. Y cuando aumenta la presión, disminuye el volumen. Cuando hablamos de presión, siempre debe ir representado por unidades de atmósfera, ya sean milímetros o mercurios, torr o PSI, y el volumen en milímetros cúbicos, litros cúbicos, etc. Ejemplo, si una muestra de 5 litros de oxígeno se encuentra a 2 atm, ¿cuál es el volumen final de oxígeno si aumenta la presión a 6 atm? Vamos a hacer nuestros cálculos. Primero nuestras variables, que es volumen inicial es igual a 5 litros, la presión inicial es igual a 2 atm. Aquí la incógnita que vamos a buscar es el volumen final. La presión final es igual a 6 atm. Nuestra fórmula, que ya la dijimos anteriormente, que es presión inicial por volumen inicial sobre presión final, que es igual al volumen final. Entonces vamos a hacer nuestras multiplicaciones, vamos a sustituir 2 atm por 5L sobre 6 atm,
y nos da un resultado, el volumen final, que es igual a 1.66 litros. En la ecuación de 2 de Charles, hace una relación entre la temperatura y el volumen de un gas. Dice que a presión constante la relación entre la temperatura y el volumen de un gas son directamente proporcionales. Entonces aquí vemos que si se está calentando el gas, aumenta la temperatura y aumenta el volumen. Solamente funciona con temperatura absoluta. Se tiene que convertir en grados Kelvin, el volumen en centímetros cúbicos o en litros, etc. Aquí el ejemplo, si cierta cantidad con dióxido de carbono se encuentra a temperatura de 50 grados centígrados, se aumenta a 100 grados centígrados obteniéndose un volumen de 10 litros. ¿Cuál es el volumen inicial del dióxido de carbono? Aquí, como en el ejercicio anterior, vemos la temperatura inicial, que es igual a 323 grados Kelvin, que la tuvimos que multiplicar los grados centígrados por la fórmula de grados que tenemos a nuestra mano izquierda, que es Kelvin es igual a grados centígrados más 273. Aquí vamos a calcular el volumen inicial. El volumen final es igual a 10 litros y la temperatura final es a 373 grados Kelvin, que también tuvimos que convertir de los centígrados a grados Kelvin porque necesitamos la temperatura absoluta. Entonces vamos a sustituir nuestra fórmula. En volumen inicial es igual a 10 litros por 323 grados Kelvin sobre 373 grados Kelvin. Aquí eliminamos los grados Kelvin porque está dividiendo. Entonces ya nada más nos va a quedar litros. Hacemos la operación y nos queda que como volumen inicial es igual a 8.6595 litros. Entonces, como dijimos, la temperatura inicial es de 373 grados Kelvin. La presión inicial es de 1000 milímetros de mercurio. La temperatura final es igual a 293 grados Kelvin. Y vamos a buscar la presión final, que no sabemos. Sustituimos nuestra fórmula. Nuestra presión final es igual a 1000 miligramos de mercurio por 293 grados Kelvin sobre 373 grados Kelvin. Eliminamos los grados Kelvin para dejar solamente los milímetros de mercurio. Hacemos la operación y entonces nos da un resultado como 785.5 milímetros de mercurio, que es la presión final. La ecuación ley combinada de ecuación de la 1, 2 y 3 de las anteriores, que es la combinación de Boyle, de Charles y de Gay-Lussac. Si se libera un globo de aire de 1000 mililitros que se encuentra a una presión de 1 atm y 15 grados centígrados de presión, ¿cuál es el volumen final? Y si la presión es de 0.5 atm y la temperatura es de 10 grados centígrados, el volumen inicial es de 100 mililitros, la presión inicial es de igual a 1 atm, la temperatura inicial es de 288 grados Kelvin, el volumen final es el que vamos a buscar, la presión final es igual a 0.5 atm, la temperatura final es igual a 283 grados Kelvin. Sustituimos nuestra fórmula y nos va a dar que vamos a multiplicar 1000 mililitros por 1 atm por 283 grados Kelvin sobre 0.5 atm por 288 grados Kelvin. El volumen final es igual a 28.300 mililitros sobre 144, ya que eliminamos los grados Kelvin y los atm. Tenemos como volumen final que es igual a 196.53 mililitros.
La ley de los gases ideales es una ley que se aplica en un caso hipotético que un gas tiene condiciones casi ideales. Es un acercamiento y se aplica a la vida cotidiana y a los cálculos de laboratorio. Y resumen todas las variables que se vieron con las ecuaciones 1, 2, 3 y 4. Que nuestra ecuación de la ley de los gases ideales es presión por volumen, que es igual a número es la cantidad de la sustancia que está en moles, la R, que es la constante de la ley de los gases, y la temperatura. Ejemplo, si tenemos una muestra de 2 moles de oxígeno a una temperatura de 293 grados Kelvin y a 1.2 atm, ¿cuál es el volumen ocupado por el oxígeno? N es igual a 2 moles. Temperatura es igual a 293 grados Kelvin. Presión es igual a 1.2 atm. El volumen es el que vamos a encontrar. La R es igual a 0.8205 L por atm sobre mols por grados Kelvin. Sustituimos nuestra fórmula, volumen es igual a 2 moles por 0.8205 litros por atm sobre mol por grados Kelvin por 293 grados Kelvin. El volumen es igual a 48.0813 mililitros sobre 1.2. Mi volumen es igual a 40.6775 litros. En el laboratorio virtual nos pidieron que nos entráramos a una página que es Blogspot, en donde nos muestran una balanza que primero marca 0 la balanza. Luego tenemos como materiales un matraz, una pastilla efervescente, agua dentro del matraz y una báscula. Luego se pesó primero la balanza con el matraz y el agua, que pesaba 250 gramos. Enseguida se pesó el matraz, el agua y la pastilla efervescente, que pesaba 254.74 gramos. Y por último, se puso la pastilla efervescente y pesaba 254.21 gramos. En este caso, vimos que hubo una disminución de peso. En el experimento 2, la balanza marca 0 grados en un inicio. Y aquí, la única diferencia es de que el matraz tenía un corcho con todos los demás materiales. Entonces, la balanza marca 252 gramos con matraz, agua, pastilla y corcho. Enseguida el matraz, agua y corcho y pastilla efervescente con corcho pesaba 256.79 gramos, que si vemos aquí la pastilla efervescente está en la báscula afuera, pero también es junto con todo el peso de los materiales. Por último, se introduce la pastilla efervescente y se tapa el matraz con el corcho. Entonces, ahí el matraz con agua y pastilla efervescente tapado pesa 256.79 grados. Aquí vimos que no perdió peso. ¿Qué tipo de sistema termodinámico es el experimento 1? Explica. En el experimento 1, donde tenemos los materiales, un matraz con agua, pero aparte está la pastilla efervescente, pesa 254.79 gramos. Enseguida se le pone la pastilla efervescente al agua y empieza a disolverse la pastilla en el agua, pero pesa 254.21 gramos. Hay una diferencia de 0.58 gramos formándose una mezcla homogénea, pero se ha perdido gramaje.
Por consiguiente, es un sistema abierto, ya que parte de los gases se esparcen en el medio ambiente, ya que el matraz está abierto. Por consiguiente, parte del gas se mezcla con el entorno del aire que está afuera. Sí tiene una frontera que es el matraz, pero la boquilla está abierta. ¿Qué tipo de sistema termodinámico es el del experimento 2? Explica. En el experimento 2, donde tenemos los materiales, un matraz con agua, un corcho como tapón y una pastilla efervescente, cuando está por separada la pastilla pesa el material y la pastilla 252 gramos, se pone la pastilla efervescente, el agua empieza a disolverse la pastilla en el agua, pero se tapa con el corcho y pesa 256.79 gramos. Al disolverse forman una mezcla homogénea y pesa 256.79 gramos, siendo que el peso es igual si la pastilla no está disuelta en el agua. Por consiguiente, este es un sistema cerrado hasta que destapen el matraz, y el matraz con el tampón que es el corcho tiene paredes que no permiten que salga ningún tipo de gas o sustancia. En mi caso, objeto de estudio es identificar qué tipo de sistema es un termo para mantener la temperatura de una bebida líquida. Identifica los siguientes componentes del sistema. Sistema es un sistema termodinámico aislado, ya que no permite salir ni energía ni materia. El calor se mantiene alrededor. El medio ambiente, pero tiene una pared con un seguro que no permite que salga el líquido ni el calor. Estados son líquidos. Fases es un sistema homogéneo, ya que mantiene el té y el café caliente. Paredes o fronteras es el termo, ya que por su propia estructura, que está fabricado especialmente para que no pueda salir materia ni energía. Sistema termodinámico. Objeto de estudio. Es identificar qué tipo de sistema es un calentador solar para mantener caliente el agua en sustitución de un calentador de gas. Identifica los siguientes componentes del sistema. Sistema es un sistema termodinámico cerrado, ya que la energía y el calor se mantiene alrededor. El medio ambiente, pero tiene una pared que son todos los tubos, que es donde pasa el agua para que se caliente, y está diseñado para que absorba la energía del sol. Fases es un sistema homogéneo, ya que al momento que se junta el agua caliente y la fría, hay una transferencia de calor y hay un equilibrio térmico. Paredes o fronteras es el vidrio de que están hechos los tubos y el metal del tanque. Conclusiones. La termodinámica nos permite transformar la energía en trabajo, y gracias a ese estudio nos permite practicar las leyes de algunos científicos como Boyle, Church o Gay-Lussac en todos y cada uno de ellos, y las ecuaciones que hicieron a base de investigaciones y de experimentos en laboratorios, los resultados de los gases en base del volumen, presión, temperatura y cantidad de sustancias. Como pueden calcular, con las variables que tenemos, poder saber el resultado de los que no tenemos, como a más presión, menos volumen, o más volumen, más temperatura. Es importante entender que gracias a estos podemos saber el comportamiento teórico y práctico de los gases con sus leyes y ecuaciones de estado para gases, y también comprender los sistemas termodinámicos, si son abiertos, cerrados o aislados en la vida cotidiana y en el trabajo.